Alicia Abanto. Hay suma preocupación a propósito de la pandemia. La Defensoría está haciendo un seguimiento minucioso, prolijo, de la infraestructura. Por ejemplo, las camas UCI. Doctora Abanto, buenas noches. Jaime, ¿Cómo le va? Un gusto conversar contigo. Gracias por esta entrevista. A ver, el dato que yo tenía hasta la tarde era que solo quedaba una cama UCI en Lima y Callao. ¿Puede confirmar usted ese dato, esa cifra? Sí, lamentablemente tengo que confirmar que el día de hoy solo queda una cama UCI con ventilador en zona COVID disponible para los pacientes graves de la capital, porque el servicio está acopado hasta el 99.9%, ¿no? Y la única cama que quedaba el día de hoy estaba en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Con lo cual, estamos ya al borde del colapso de camas UCI en Lima y Callao. Usted, como Defensoría, ha elevado esta queja, le ha hecho saber a la autoridad sanitaria, que evidentemente lo sabe, pero usted, o ustedes del lado de la Defensoría, pues justamente defienden al ciudadano, defienden a la gente. Entonces, ¿ha tenido alguna respuesta de la autoridad sanitaria? ¿Le han ofrecido tener más camas, más intensivistas? Lo que hemos planteado desde la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales es que, por un lado, se haga el máximo esfuerzo de incrementar los servicios de camas UCI y también de hospitalización y disponibilidad de oxígeno. No obstante, hay que remarcar, para que también la población tenga conciencia de ello, de que hay una limitada capacidad de recursos humanos y que los intensivistas nos han manifestado que ya están trabajando al tope. Entonces, lo que hemos pedido desde la Defensoría del Pueblo es que se registre cuántas personas están en lista de espera en todos los establecimientos del país, porque, por ejemplo, hoy día solo en el Hospital Honorio Delgado existían 12 personas en lista de espera. La semana pasada, solo en el Mongrut habían 37 personas en lista de espera. Y entonces, un indicador que hay que tomar en cuenta hoy en día, de cara a las cifras tan negativas que tenemos, es cuántas personas están en lista de espera por cada establecimiento, en cada región y en el país. ¿Y tienen esa data? ¿Tienen esa data? En este momento no se tiene esa data de manera oficial y eso es una recomendación que la Defensoría del Pueblo ha hecho a todas las autoridades sanitarias están de en la nacional cola? Y regional. Nombres, personas que estén en la cola. No hay ni siquiera una cantidad de personas. No hay una cantidad oficial. Y eso se debe saber porque eso es un indicador para saber cuál es la gravedad, ¿no?, de la pandemia, porque no solamente podemos quedarnos con la cifra del ya no hay, o sea, no podemos solamente decir, bueno, queda una cama o quedan 2 camas, sino tenemos que saber cuántas personas están en lista de espera. Por otro lado, cuando vemos las regiones, también hay que remarcar, por ejemplo, que cada día hay menos disponibilidad y menos camas UCI en las regiones. Hoy hay 11 regiones que no tienen ninguna cama UCI de e-salud, ¿no? Y eso es un perjuicio para todos los asegurados de e-salud. También en 18 regiones no hay camas UCI de las clínicas privadas, incluyendo, desde luego, también la capital ya no hay ninguna cama del sector privado. Pero había un convenio con las clínicas, doctora Abanto, había un convenio con las clínicas. ¿Se está cumpliendo? Los convenios se suscribieron y se implementaron. Sin embargo, muy pocos pacientes han sido beneficiados con esos convenios. Principalmente alrededor de 40 personas fueron derivadas tanto del CIS como de salud a las clínicas privadas. Y ciertamente en las últimas semanas tampoco ha habido ya espacio en el sector privado para derivar más pacientes. Por ejemplo, el tema es que no hay espacio. El tema es que ya no hay espacio en las clínicas. También, ahorita el problema es que ya no hay espacio, porque además de la capital, en 18 regiones del interior del país no hay camas del sector privado. Entonces, la posibilidad de que se hagan estas transferencias, pues es imposible si ya no hay disponibilidad. Claro. Y el año pasado, principalmente, alrededor de 40 personas nada más fueron derivadas del sistema público al privado.
volviendo a la situación actual, también quisiera remarcar, por ejemplo, que los servicios brindados por los gobiernos regionales también están escaseando. Al día de hoy habían 8 gobiernos regionales que ya no tenían camas UCI también disponibles, ¿no? Hay que recordar que las camas UCI se brindan por distintas instancias, ¿no? Por un lado están las camas UCI del MINSA, de Salud, de los gobiernos regionales, del sector privado, y también aparte están las de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ese sector, por ejemplo, solamente quedan 7 camas en todo el país, en Arequipa, en 7 Lima camas y en los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿es lo que está diciendo usted? Sí, 7 a nivel nacional. A nivel nacional solamente quedan 7 camas dentro de lo que es el servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Oiga, pero lo que usted está diciéndonos esta noche nos describe o nos muestra, nos grafica un panorama desolador. Es decir, ya podemos hablar, lamentablemente, penosamente, de un colapso del sistema sanitario público y privado en el país. En el caso de en el servicio de cuidados intensivos con ventilador estamos ante un colapso porque varias regiones no tienen el servicio. Y cuando revisamos la situación de las camas de hospitalización, que eso también hay que empezar a mirarlo con detalle, ¿no? A nivel de lo que es las camas de hospitalización también ha habido una disminución importante y, por ejemplo, en la capital quedan 980 camas de hospitalización. Y esa es una cifra muy baja teniendo en cuenta que vivimos en esta gran ciudad más de 9 millones de personas. ¡Wow! Impresionante. Justo ha llegado la sala situacional. Ha subido. La sala situacional muchísimo. Acaba de llegar. Al final siempre hacemos el resumen, pero adelanto algunas cifras. 117 fallecidos de ayer a hoy. Y hay 9.600 hospitalizados en total. Así es. Entonces usted dice que quedan camas hospitalarias, ¿me dijo? Repítalo, por favor. En la capital, sí. Solamente, en Lima y Callao solamente quedan 980 camas de hospitalización. Bueno, y el tema hay que tener en cuenta que en el país, en los últimos 30 días, hemos tenido una ocupación de 5.000 camas, aproximadamente 5.000 camas en 30 días. Por eso es que en el caso, por ejemplo, de la capital ha habido una disminución bien grande, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, en Lima Metropolitana existen 4.890 personas en hospitalización, ¿no? Claro. Y además tenemos, claro, las personas que están en cama UCI. Claro. En cama UCI están 1.727 personas batallando por su vida, ¿no? Entonces, es muy importante, y aquí quisiera remarcar la recomendación que hoy día ha vuelto a reiterar y a recordar la Defensoría del Pueblo. Es algo que venimos insistiendo desde el año pasado. Le pedimos a todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno de que se distribuya masivamente y gratuitamente mascarillas, porque es importante que la población en este contexto use la mascarilla protectora, que la use correctamente, y además es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en esta semana en Alemania y en Francia se ha instaurado como regla de que en los transportes públicos y, por ejemplo, en los centros comerciales ya no se use mascarillas de tela, sino se use mascarillas por lo menos quirúrgicas, o también las KN95, las N95 o las FFP2. Es decir, el planteamiento es que si estamos ante un virus más contagioso, tiene que haber una mayor protección. Rigurosidad con la protección, empezando por la mascarilla protectora de nariz y boca. La población tiene que usar la mejor mascarilla posible, más aún si está en un transporte público o si está en una zona donde pernoctan mayor cantidad de personas, como los centros comerciales, y entonces la población tiene que usar muy bien. y cumplir todas las reglas
día a día estamos insistiendo. Muchas gracias. ¿No? Gracias por este reporte. Es doloroso, es crudo, es descarnado, pero es real. La doctora Alicia Abanto, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, con nosotros, que además está haciendo un trabajo riguroso. Gracias y felicitamos el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Y la palabra está entonces en la autoridad sanitaria. Fíjense, queda una cama UCI en Lima y Callao. Así estamos. Vamos a la pausa y regresamos con la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht o el caso Lavajato, ¿no? La doctora Silvana Carrión, una actualización de cómo se está llevando a cabo y cómo se está cumpliendo. Por ejemplo, el acuerdo con Odebrecht. Hay un tema con SUNAT en este momento. Los expertos dicen que puede caerse el acuerdo con Odebrecht. Vamos a conversar al respecto con la doctora Carrión y también Elio Riera, abogado de Fuerza Popular, porque nada está dicho.